Empiezo por Rafael Ley, productor de la peli. Hola, buenos días. Rodrigo Herranz, también productor. Buenos días y gracias por estar aquí. Qué bien son tantos. Me da mucho gusto tener conferencias. Arturo Beristain, actor y padre mío. Yo más bien soy un colado a la historia. Tuve el privilegio y el orgullo de que ser dirigido por mi hija fue una de las experiencias emocionantes que he tenido en la vida. Es la segunda película que hago con ella, entonces su ópera prima para mí era fundamental estar con ella y en un tema tan cercano a nosotros como es la historia de los últimos momentos de mi madre cuando estuvo enferma con la enfermedad del Alzheimer, que es tremenda. Y a partir de ahí, pues Natalia hace una historia que me conmueve mucho, me parece, de una gran honestidad intelectual, de una gran honestidad artística, sin concesiones, en fin. Pues siempre los papás aburrimos porque no vamos a hablar mal de nuestros hijos, pero a mí la película me conmueve mucho. Bueno, ya seguiremos después. Y por supuesto Mariana Gajá, protagonista y enorme actriz de la película. Hola, buenos días. Con un poco de tos, perdonarán, pero aquí estamos. Pues agradecerles por estar aquí. Les podemos, Adriana Roel, a la que evidentemente vieron, está con llamados de telenovela a full y por eso es que no está aquí, pero bueno, hablé con ella hoy en la mañanita, está súper emocionada y en la noche por supuesto que estará en la presentación premier de la peli y pues les mandaba a todos muchas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Qué te parece si nos platicas un poco? Ya nos platicó el señor Arturo Beristain de dónde salió la idea de la película, pero así adentrar un poco más, el tener tantas historias alrededor tuyo, ¿por qué tomar esta en específico? Pues la historia de Noche de Dormir Sola básicamente surge por dos momentos que coinciden en mi vida. Uno es un ejercicio de ficción que estoy filmando en mi carrera durante los años de escuela en el CCC, y es mi ejercicio de tesis, que es la historia de una actriz madura, a punto de estrenar una obra, con problemas de memoria y que se hace lo más pato posible para que nadie se dé cuenta, y el estrés va creciendo conforme se acerca la fecha de estreno. Y mientras estábamos filmando este ejercicio, mi abuela Dolores tuvo una crisis médica y por azares del destino yo era el único familiar que estaba en el DF en ese momento y me toca un poco como hacerme cargo de ella, y digamos que es la combinación de la ficción que estaba filmando y bueno, así que la realidad que me vino encima, que le dio paso un poco a empezar a formar No Quiero Dormir Sola, y por eso es que me quedo como con esta idea que me ayuda a hablar de otros temas que me importaban muchísimo, ¿no? ¿Y en qué momento decides, hacer esta colaboración con Rafael Ley y con Rodrigo Herranz? Pues bueno, todo el equipo fuimos un equipo muy pequeñito, generalmente éramos 15 personas en el set, y pues las primeras personas que estuvieron a bordo conmigo, además de Mariana, bueno, de mi padre evidentemente, fueron Rodrigo y Abril Schmuckler, la otra productora de la película. A los dos los conozco hace ya varios años, hemos trabajado juntos desde el CCC y varias otras películas en el camino, entonces para mí era evidente que necesitaba como rodearme de aliados,
Y una vez arrancado el proceso de la peli, a Rafa ya tenía el gran gusto de conocerlo porque estuvo como productor en El lenguaje de los machetes, que es la película de mi marido, de Quisa Terraza. Y desde entonces pues se abrió como un camino y una cosa de colaboración. Y pues sin Mr. Wu y sin Rafa la película jamás se hubiera terminado. Y bueno, el resto del equipo, ahorita están los dos productores, pero si estuvieran aquí las demás, porque somos casi un equipo femenino, está Dariela Ludlow, que es la fotógrafa y que también tiene un documental sobre sus abuelos, al que le ha ido increíble, con muchos premios, que se llama Un día menos. Abril Schmuckler, la productora, Mariana Watson, la vestuarista, Sandra Flores, la directora de arte, Marta Roque, la maquillista, en fin. Fuimos un equipo básicamente femenino, muy bien acotado por Rafa y Herranz y unos más por ahí, pero no muchos. Y el editor, por supuesto, que es fundamental y se llama Miguel Schwertfinger. Y el músico, que es Pedro de Tavira, que es mi hermano. Esto es una película, como se habrán dado cuenta, pues muy familiar, diría video home en el sentido más cariñoso de la palabra. Pero bueno, pues sí, somos un equipo pequeñito y de mucha gente querida y cercana y talentosa. ¿Cuántos festivales ha recorrido hasta ahora y cuál es el siguiente? ¿Qué invitaciones hay? No tengo el número exacto, pero empezamos en Venecia el año pasado. Sé que hemos estado en Sao Paulo, en Gijón, en Serbia, en Curazao, en Morelia, que nos dieron el premio al mejor largo, en Durango también nos dieron el premio al mejor largo, en Australia, que vengo llegando de ahí, y ahora vamos el próximo, me parece que es Lima, en agosto. Justo hoy nos llegó una invitación para Trinidad y Tobago. Vamos a Nueva York, vamos a Vancouver, todavía queda ahí un ratito más. ¿Y en qué momento, Mariana, tú decidiste apoyar este proyecto? Bueno, pues parecido a la génesis de No quiero dormir sola, yo participé también en el corto, en la tesis de Natalia, final del CCC, que se llama Pentimento, y ahí Natalia y yo nos conocimos, y también ahí trabajaba Arturo, y trabajaba Julieta, su madre, y dije, qué bárbara, esta chava trae todo. Y dije a Arturo, a sus padres, ¿no? Están sus dos padres ahí y los dirigió increíble, y yo ahí la conocí, trabajamos en Pentimento, y ahí me invitó Nata a formar parte de No quiero dormir sola, y pues fue un honor porque realmente es difícil de repente encontrar un proyecto, una película que tenga pues este corte, ¿no? Que sean nada más casi toda la película dos actrices, y pues para un actor realmente es delicioso poder trabajar durante toda una historia de principio a fin y poder desarrollar y clavarte en el personaje, ¿no? Es realmente un regalo. Es la primera película que se estrena al mismo tiempo en salas y en Cinépolis Click. ¿Esto es una ventaja o puede ser también un riesgo en el sentido de que la gente no asista tanto a las salas y eso después se convierte en un problema a la hora de las semanas de exhibición? Yo creo que la gente que le gusta el cine va al cine y va a seguir yendo al cine. O sea, ver la pantalla grande es muy especial, muy particular, ¿no? Cada quien lo disfruta a su manera y cada quien decide qué película ir a ver, si todo una comedia romántica o un drama, o bueno, cualquier película mexicana, ¿no? Y yo creo que puede ser una ventaja, sobre todo en el boca a boca, ¿no? Si tú ves en tu tableta o en tu teléfono una película y te gusta mucho y no la quiero volver a ver, yo creo que nos puede ayudar en ese sentido. Yo creo que es una
buena alianza con Cinépolis y sobre todo pues, el impulso que le está dando, ¿no? Cinépolis a raíz de ganar el Festival de Morelia, ¿no? y el estreno comercial, un estreno pequeñito, pero le tenemos mucha confianza. Yo creo que a la gente le va a gustar mucho la película. Como modelo de negocio, ¿te parece para el cine mexicano una plataforma, digamos, redituable? Tenerla al mismo tiempo en el cine que tenerla en internet disponible. Pues es que más que una estrategia de negocios, yo creo que es una estrategia, es la primera vez que lo vamos a hacer, pues se va a hacer, yo espero que funcione bien, pero es eso, es justamente para fomentar a la gente que vaya al cine, ¿no? Que vaya a ver al cine mexicano sobre todo, porque la gente en México sí ve el cine, pero no va a ver sus películas. Hablando un poquito respecto a la exhibición en México, ¿en qué momento terminará el ciclo de No Quiero Dormir Sola en salas mexicanas? ¿Cuál es la expectativa que tienen de exhibición en México? Hablando un poquito del apoyo que tenemos bajo el concepto de sala de arte, al cual la mayoría del público no estamos acostumbrados y que es una iniciativa de admirar, ¿cuál es el objetivo que tienen ustedes para la exhibición? Pues mira, no sé los números de las salas de arte, espero que siempre estén llenas. Yo digo, justo como es un estreno pequeñito, o sea, un pequeño número de copias, yo creo que la itinerancia va a hacer que tenga una exhibición larga, ¿no? Va por toda la República. Yo esperaría unas 20, 30 semanas. Natalia, a mí me gustaría preguntarte un poco, ¿cuál es lo más complicado con esta historia? Cuando traes pues como al set tus experiencias, una historia familiar, aunque está ficcionada, entiendo, pero ¿cuál fue lo más complicado con esto? Y sobre todo, ¿qué retos implica trabajar con tu papá, ¿no? O sea, y evocar a la figura de la abuela, ¿no? Pues creo que la respuesta quizá obvia sería, o el imaginario más bien, es que justamente por tratarse de algo tan personal, uno pondría una especie de barrera o de autocensura, y se cuidaría de no, ¿qué van a pensar de mí? Y la verdad es que fue completamente al revés. Como era algo que conocía desde el fondo de mi ser, me resultaba absolutamente sencillo hablar de eso, natural casi. Y un poco fue más bien como contagiar al resto del equipo de pues, esta es la historia que estamos contando, y bueno, algunos saben que por así que fue ficción y que no, pero lo importante era hacer funcionar la historia que teníamos en el papel, y que justamente nadie pusiera, si yo no estaba poniendo freno de mano, pues que el resto del equipo tampoco lo hiciera, ¿no? Y creo que ese fue como quizá uno de los trabajos como más arduos durante la preparación, no tanto en la filmación, pero pues era eso, como convencer a mi fotógrafa, a mis actrices de, no, pues es que vamos con todo y se ven los defectos de todo mundo, ¿no? Y de eso se trata, y de encontrar la belleza en esos defectos. Y trabajar con mi padre, pues, ¿qué te digo? Vaya, sé que soy probablemente la peor en objetividad, pero para mí es realmente uno de los mejores actores de este país. Entonces, más allá de que sea mi padre, pues tener la posibilidad de trabajar con grandes actores como él, como Mariana, como Adriana, como Leonardo Ortiz Gris, ¿no? Que son de generaciones varias, pero que para mí significan excelencia, pues, qué mejor que para que estén en la película, ¿no? Ha sido realmente un agasajo y un honor que hayan decidido acompañarnos. En cuanto a objetos, fotografías, ¿qué tanto hay de tu abuela en la casa? Creo que es de la familia de la casa.
Sí, pues. Cuéntales. Sí, también es importante para mí, como que esto que cuenta Natalia, que se volvió esta película un video home, en el mejor sentido de la palabra. Pues también la casa de mi abuela es la casa de Dolores, de mi abuela Olga Gaja, es la casa de Dolores en la película. Entonces, pues bueno, también de repente ver en pantalla esa casa donde pasaste tantas navidades y donde creciste y donde fuiste tan feliz, de repente verla en el cine y verla en el set, pues da una sensación muy particular, y creo que también a mí personalmente, actoralmente, me sirvió, me ayudó para el personaje estar ahí y sentir esa cocina, aunque estaba toda distinta, ¿no? Toda sucia por Dolores, no por mi abuela. y el cuarto, pero pues es una casa de la colonia Roma vieja que yo amo, y que de verdad fue bien bonito que se hubiera podido filmar ahí. Y en cuanto a objetos de mi abuela, la verdad es que el traje de baño que sale en distintos momentos y con el que se cierra la película, es el único objeto real que perteneció a mi abuela. Todo lo demás, bueno, todas las fotos y afiches y demás, realmente son cosas de Adriana en toda su larguísima trayectoria de actriz. Y bueno, el resto es el trabajo de la directora de arte, que creo que hizo un gran trabajo. Arturo, aquí arriba. ¿Qué tan doloroso, qué tan amoroso es ver esa historia, que de alguna manera es una historia familiar en pantalla grande, compartirla con el público? ¿Cuál ha sido este sentimiento para ti? Sí, por un lado, de una gran admiración a su directora por no concesiones a la historia. Sí está reflejando un momento muy doloroso, muy difícil, que son los últimos 2 años en que mi madre estuvo en la casa del actor con Alzheimer y tenía que estar cuidada. En la casa del actor tienen doctores y enfermeras y hay permanentemente una vigilancia, y los hospitales de sindicato, y fue muy bueno que estuviera ahí, y de eso habla la película al final. Ella fue una gran actriz, hizo mucho teatro, se conoció con mi padre en el 48 con la compañía de María Teresa Montoya, con mi padre Luis Beristain. Debutaron con una obra de Jean Cocteau, Los Padres Terribles. Y leí hace poco un texto de Bergamín donde habla de un torero de Bienvenida, que dice que en los últimos años estaba toreando tan bien porque sentía que a través de él y con él toreaba toda su dinastía. Cuando perteneces a una familia de actores como es nuestro caso, el Cuartezón Beristain, Luis Beristain mi padre, Dolores Beristain mi madre, yo, y ahora Natalia, o mi hermano Gabriel, que es fotógrafo y que vive en Los Ángeles. Es una familia dedicada al arte, donde no nos interesa ser, como dice Natalia, creo que es el mejor. No me interesa ser el mejor, nunca he querido ser el mejor, solo lo hago porque es mi forma de expresión, y en ese sentido siempre me importó que Natalia no fuera ni la mejor, no, simplemente que lo que hace es su forma de expresión, y eso me parece que es de una gran belleza, porque está expresando. El arte no es para divertir, el arte es para enseñarnos una visión del mundo del artista, que debe ser bella también, pero generalmente es doloroso y también es divertido. Por supuesto que el arte también es divertido, pero no es su premisa, sino la de reflejar el mundo. Y me parece que la relación que refleja entre la nieta y la abuela es universal, y que finalmente nos podemos identificar todos, porque lo está haciendo con una gran honestidad, y no porque sea mi hija, sino porque me parece que está haciendo un trabajo de dirección
una gran belleza y de, por supuesto soy tu padre, no soy objetivo, ¿no? Pero sí lo creo. También dirían, creo que no, en fin. Y por supuesto que es doloroso. Pero exorcizante, de alguna manera. Creo que la abuela estaría o está muy contenta de la película que hizo su nieta. Sobre el trabajo actoral, bueno, hay como muchísima química, se ve una relación muy fraternal entre Mariana y Adriana Roy. ¿Cómo fue este proceso, Natalia? ¿Tú las dejaste como que ellas exploraran solas o como cierta dirección específica de su parte? Bueno, quiero pensar que ha sido un poquito de pero hicimos mucho trabajo de mesa, las tres solas, como uno o 2 meses antes de empezar a filmar. Realmente nos juntábamos pues un par de veces por semana, varias horas, a ir por bloques y revisar y quitar diálogos o cambiarlos, o cómo funciona mejor, qué no te gusta, qué sientes, en fin, como encontrar la mejor manera para que en cuanto llegáramos al set, ellas o yo les pudiera dar la mayor libertad para que sobre eso que ya habíamos trabajado, entonces estando ya in situ con la cámara y demás, ellas pudieran como pues hacer su trabajo, ¿no? Pero digamos que sí hubo pues una chamba previa de las tres en donde había pues el marco, digamos, estaba como delimitado, y eso nos permitió que a la hora de llegar a filmar, una fuera como mucho más expedito, porque pues, teníamos poco tiempo y poco dinero, entonces había que aprovecharlo todo muy bien. Pero bueno, dentro de esa pantalla, pues creo que a mí lo que me interesaba también era justamente poder trabajar con estas dos grandísimas actrices y que pudieran hacer lo suyo. Ahí Mariana podrá aumentar un poquito. Hay una escena donde el personaje que hago, que de alguna manera es padre de la protagonista, soy yo, se tiene que despedir de ella porque se va a trabajar y le dice, no te vas a despedir de ella, no se va a acordar de mí, no me reconoce. Y en el momento en que hicimos la escena yo me quedé y le digo, no se va a acordar de mí. Corte, nota, como la primera vez, no el recuerdo de la primera vez. Tú estás recordando el momento y te está emocionando y te estás quebrando. La primera vez me lo dijiste porque ella estaba viva, porque estaba pues cuidada. No es que no me quiera despedir de ella, es que no se va a acordar de mí, no me reconoce. Así quiero que lo digas. Y en ese sentido es donde digo que no hay concesión, que es un director que sí aprieta la tuerca donde la tiene que apretar. Y eso es fantástico porque en general los directores de cine no dirigen actores. Y que sea una directora que tiene esa relación con los directores porque está muy cerca de la gente de teatro, dirige actores, y eso está, yo creo que bien padre. Sí, a mí realmente es difícil encontrar a un director que le interese trabajar como tan profundamente con el actor, ¿no? Y Natalia es muy paciente, es suave, es dulce, ¿no? Que también de repente dices, ay, no quiero toparme con esos actores gritones que te dicen no, y ya luego sale algo, pero quién sabe cómo sale, ¿no? Y también tiene muy clara el marco, ¿no? Los límites, y te lo sabe decir. Creo que ayer que nos hacían una entrevista en el radio, Natalia dijo algo que es muy cierto. Su oído está muy afinado a la ficción, a los tonos, ¿no? Porque realmente pues ahora sí que creció viendo teatro, ¿no? Y escuchando a sus padres actuar. Entonces de repente Natalia, yo me acuerdo que cuando estábamos filmando a veces algo no le sonaba y decía, no me suena, no otra vez, ¿no? Y era, no está afinado,
no hay verdad en esos diálogos, ¿no? Y lo volvíamos a hacer y era mucho por su oído, ¿no? De ahora sí que de gran pequeña espectadora desde pequeña, ¿no? Entonces, pues fue realmente una delicia. Y bueno, Adriana también es una gran actriz y para mí Adriana fue en la película una maestra, ¿no? Porque es una actriz brillante, con una profundidad enorme y una sensibilidad y muy generosa, ¿no? Entonces realmente fue muy fácil conectar con ella. Y ya después veo la película y digo, ay, hasta nos parecemos un poco, ¿no? Entonces fue una experiencia muy bonita. Natalia, ¿qué podemos esperar de ti como directora? De las muchas cosas que dijo cierta su padre, es que es una película hermosa, que a muchos nos da esperanza en el cine mexicano. Entonces, ¿qué podemos esperar de ti como directora en futuros trabajos? Pues espero que más y mejores. Vaya, lo único, o no lo único, pero una de las grandes cosas que me deja No quiero dormir sola es como, por un lado, la seguridad de que la intuición era la correcta y de que sí es esto a lo que me quiero dedicar a luchar el resto de mis días. Y bueno, pues ahora escribiendo un par de proyectos nuevos, uno quizá más en el universo femenino, un poco más cercano a lo que es No quiero dormir sola, y otro completamente ajeno, pero pues los dos relacionados con temas que me importan muchísimo. En fin, digamos que escribiendo dos, a ver cuál sale primero, porque ya sabemos que se tardan un poquito las cosas. Luego por acá. Gracias. ¿Cómo ha sido la respuesta del público extranjero que ha visto la película? Pues la verdad es que creo que una de las grandes y más gratas sorpresas con la película es que hemos estado realmente en latitudes muy diversas, ¿no? Les decía, de Australia, estuvimos en Corea del Sur, Brasil, Europa, en fin, realmente ha dado la vuelta, digamos. Y la verdad es que generalmente, o bueno, por los comentarios que nos llegan, siempre la respuesta es como muy sorprendente. No importa. Ahora que vengo llegando a Australia, estaba en una sesión de preguntas y respuestas con una mujer australiana de 50 y pocos años, creo que me dijo que era psicóloga, y me conmovió mucho lo que me dijo. Me dijo que estaba realmente muy sorprendida y agradecida de ver una película de un país del que casi no sabe nada, que le queda del otro lado del mundo, y que encuentra una historia que le importa, y que encuentra una historia con la que conecta. Y eso, escuchar algo así, realmente se vuelve bien rico. Y la verdad es que generalmente esa ha sido la respuesta en los lugares a los que hemos tenido la suerte de ir y de estar ahí. Tenemos tiempo para dos preguntas más. Por favor. Mariana, después de este papel, ¿cuál es tu concepto de soledad? Ay, zócolas. Pues realmente a mí me cuesta, así personalmente a mí me cuesta la soledad, me cuesta dormir sola, por eso ahora tengo una hija, producto de no dormir sola, que está allá afuera, por no dormir sola, pero también creo que hay que aprender a estar solos, y porque la soledad hace que te encuentres, ¿no? Y finalmente creo que esta película, que son dos soledades que se encontraron, ¿no? Finalmente, y se acompañaron, y creo que al final de la película la reflexión de Amanda pues ya vuelve a estar sola, pero abrazando su soledad, ¿no? Después de una soledad distante, creo que hay que aprender a abrazar la soledad y que sea tu compañera, ¿no? Bueno, para Natalia, actualmente el foco importante en México es, bueno, es triste, la discriminación a la mujer. Y ahora vemos a una directora joven que saca adelante proyectos. ¿Cuál es tu mensaje hacia esto? Y
¿cuáles fueron tus obstáculos que tuviste en tu vida? Y la otra pregunta, ¿por qué el título No quiero dormir sola? Bueno, empiezo por el título. Bueno, es una especie de... Hay un cineasta que admiro muchísimo, que tiene una película que la traducción al español, porque él es hongkonés. Lo admiro mucho, pero no sé de dónde es. Pero taiwanés, se llama Tsai Ming-Liang, y la traducción de una de sus películas es No quiero dormir solo. No tiene nada que ver con esta película, pero cuando estábamos escribiendo el guión, buscando un título, antes en el guión, y también se filmó, pero luego en la edición decidimos que iba a salir, Amanda tenía una vida mucho más pues, alegre, digamos. Se veía mucho más la vida de Amanda, tenía más parejas, tenía trabajo, en fin, había toda una serie de cosas que hacía Amanda que después en la edición decidimos quitar. Pero, pues, como sí veíamos toda esta otra vida de Amanda, pues el título, digamos que quedaba. El No quiero dormir sola de pronto tenía más sentido. Y luego, pues en la edición, como pasa con las películas, las cosas cambiaron, pero decidimos dejar el título porque al final, pues creo que se acaban encontrando Dolores y Amanda, y eso de alguna manera me hacía eco con el título aún, porque ya están acompañados, aunque ya no estén presentes la una con la otra, ya se encontraron. Eso sobre el título. Y la verdad es que yo en lo personal no me he topado con demasiados obstáculos por ser mujer. Quizá incluso en algunos casos haya jugado a mi favor. También sé que pertenezco a una generación en donde muchísimas guerrerísimas mujeres han abierto camino y realmente ellas han sido las que han tenido que partir piedra y dejar las cosas para que mi generación de pronto lleguemos como a cosechar. Creo que ahora lo que nos toca es una gran responsabilidad de hacer que las cosas continúen y para mejor. Pero realmente también fue una película que no conseguí dinero para filmar. Entonces, pero ese obstáculo creo que no era por ser mujer, era porque era una primera película, porque nadie me conocía y pues porque hacer cine es muy caro. Entonces, pues ante el obstáculo de no poderla producir con grandes cantidades de dinero, la hicimos con bien poquita lana. Y eso me dio la libertad de hacer las cosas a mi manera. Entonces, pues también tuve como mucha libertad por eso, ¿no?